Hoy te traigo la comparativa entre estas dos Insta360, la opción más económica y más barata que podemos comprar, como es la Insta360 One RS o la recién lanzada y presentada la Insta360 Go 3. ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, pues dentro de esta comparativa lo vamos a ver. Antes de empezar con cada una de las pruebas, quiero decirte que por aquí abajo vas a tener todos y cada uno de los capítulos para que puedas saltar de una prueba a otra. Mi recomendación, que veas la comparativa desde el principio, porque al final unas pruebas las ganará una cámara, otras las ganará otra, y en definitiva puedes tener una opinión completamente diferente a la mía. Y es que precisamente las comparativas me gusta hacerlas de esta forma, mostrarte en todo momento las pruebas en pantalla y darte mi opinión personal, pero no tiene por qué ser para ti lo perfecto o ideal, es decir, puedes tener una opinión completamente diferente y ambos dos estaremos en lo cierto. Todo depende del uso que le vayas a dar y hay una cámara que se adapta mucho mejor a las necesidades de cada persona. Así que en todo momento, ya digo, vas a ver en pantalla todas y cada una de las pruebas y si tienes una opinión diferente a la mía, me parecerá genial poder saberlo por aquí abajo en los comentarios. Dicho todo esto, vamos a empezar por la primera prueba de todas, la que siempre me gusta hacer, peso y tamaño, aquel volumen que llevamos siempre en nuestros bolsos, en nuestros estuches, aquel que siempre nos llevamos de viaje o a la aventura que vayamos a realizar. A simple vista puedes comprobar que, bueno, la Insta360 One RS tiene un poquitín más de volumen, es un poquitín más grande, sobre todo si la tenemos dentro del estuche como es el caso, pero podemos retirarla de este estuche, sacarla fuera y más o menos el tamaño pues será algo parecido, aún así sigue siendo ligeramente más grande. Y si hablamos del tamaño en sí que tiene la Go 3, podemos también sacarla de su propio estuche. Y aquí sí que sí, cuando hemos comparado esta pequeña cámara con el resto dentro del canal, con las diferentes comparativas, que por cierto, si quieres verlas te las voy a dejar por aquí arriba, vas a ver que la Go 3 evidentemente es como 3, 4 o incluso 5 veces como una cámara tradicional. Realmente la Go 3 es súper pequeña y la podemos colocar en sitios tan sumamente recónditos, donde una cámara de acción tradicional, que ya de por sí es pequeña, directamente no entra. Pero, ¿y su peso? ¿Qué peso tienen cada una de estas cámaras? Pues si hablamos concretamente de esta RS con el módulo 4K Boost, que es el que evidentemente quiero comprobar dentro de esta comparativa, estamos hablando de 125 gramos de peso versus los 35 que tiene la pequeñita Go 3, que sumados a los 96 de peso se quedan un peso ligeramente por encima, pero digamos que ambas son súper parecidas. Sí que es cierto que la RS tendríamos también que incluir qué peso tiene esta carcasa de liberación rápida y con eso también el peso crecería un poquitín. En definitiva, quiero decirte que estamos muy igualados en cuanto al peso, aunque en cuanto al volumen, como bien has visto, sí que hay ciertas diferencias. Si hablamos de las pantallas, la RS tiene una pequeña pantalla en cualquiera de sus lados, porque podemos cambiarla de lado con un simple gesto y poner esta pequeña pantalla en su parte trasera, como está ahora mismo, o en una parte frontal para poder vernos a nosotros mientras nos grabamos. Sí que es cierto que el tamaño es pequeñito y que comparado con la Go 3, pues el tamaño es realmente considerable. Aquí tenemos una pantalla bastante más grande de 2,2 pulgadas que podemos llevarlos a la parte frontal simplemente abatiéndola, porque tiene la posibilidad de abatirse en cualquiera de los ángulos de una forma muy cómoda. Ambas pantallas en ambas dos cámaras son completamente táctiles y podemos utilizarlas sin ningún tipo de problema. Y lo cierto es que es súper cómoda. La interfaz que tiene Insta360 para movernos por los diferentes menús, activar los modos manuales o en definitiva poder cambiar de modo y configurarlo a nuestro gusto es muy sencillo. Así que aunque sea pequeña, yo no le veo tantos problemas a la hora de configurarla, aunque sí que es cierto que es mucho más cómodo una pantalla más grande, como es el caso de la Go 3. Y esto que sea abatible pues es muy cómodo porque no tenemos que andar desmontando la cámara para poder cambiar la pantallita de sitio. Hablamos ahora de los soportes. Algo evidente dentro de la RS es que es un sistema tradicional con sus dos patitas en la parte inferior que podemos colocar en los diferentes objetos o elementos para cámaras de acción, que también comparte con otras cámaras, pero sí que es cierto que tiene una gran ventaja con respecto a muchas cámaras de la competencia, y es que aunque no tengamos quizás esa evolución magnética, la cual te voy a contar ahora que sí ha tenido la Go 3, podemos cambiar la batería de la cámara, sacarla de aquí de una forma muy fácil, y es que la carcasa se queda directamente conectada allá donde lo hayamos indicado y nosotros podemos llevarnos nuestra cámara o bien para poner una nueva batería, sea la que sea,
o incluso cambiar nuestros módulos, aunque esto realmente no es algo que quiera hablarte dentro de la comparativa, porque mi objetivo es que hablemos del módulo más barato que tiene Insta360. Pero bueno, aún así, que sepas que se puede hacer de una forma muy fácil y muy sencilla. Y una vez que lo tengamos listo, pues solamente introducirlo dentro de la carcasa, que puede estar sujeta en un casco, en una moto, en cualquier tipo de elemento, y ya hemos cambiado nuestra batería, nuestro módulo, y estamos otra vez listos para funcionar de una forma ultra rápida y muy cómoda. La Go 3, en cambio, estrena los nuevos sistemas magnéticos que a la misma vez tienen sujeción mecánica, que le permiten tener muchísima solidez, velocidad a la hora de poder cambiar, quitar la cámara y volver a ponerla, e incluso si no queremos utilizar, como es este caso, el propio estuche, sacaríamos nuestra cámara del estuche y con el mismo accesorio colocaríamos nuestra cámara en esa misma posición. De esta manera podemos cambiarla, utilizarla de una forma particular, y cuando hemos terminado pues simplemente retirarlo solamente pulsando esos botones. Fácil, sencillo y súper cómodo y muy práctico. Pero bueno, yo aquí te he enseñado el accesorio que viene incluido dentro de la caja cuando compramos esta cámara, que no deja de ser pues esta ruedecita de trípode, que también podemos complementarla con una pegatina de estas infinitas que podemos pegarla y despegarla cuantas veces queramos. Pero ponte el caso de que nosotros lo que queremos es un sistema tradicional de cámaras de acción. También podemos comprarlo aparte y tendremos nuestras dos patitas en su parte inferior y la posibilidad de la misma forma de seguir utilizando estas sujeciones mecánicas que dejan la cámara enganchada en su sitio y, como bien te he contado, indistintamente para sujetar el case o colocar directamente la cámara en solitario. Aquí simplemente eliges tú. A modo de conclusiones de este bloque, puedo decirte que en cuanto al peso y el tamaño hay poca diferencia siempre y cuando vayamos a utilizar la Go 3 con el estuche, pero sí que se nota un montón cuando la Go 3 la sacamos del estuche y la utilizamos de forma independiente. En cuanto a la pantalla, una pantalla más grande pues obviamente es muchísimo más cómoda, y que no tengamos que andar desmontando la propia cámara para poder mirar hacia nosotros simplemente girándola así, que sea abatible, pues también la hace mucho más cómoda. Por último, el tema de los soportes. El mundo magnético que tiene toda la Go 3 es súper cómodo, pero también te digo que no es tan incómodo el hecho de utilizar los sistemas tradicionales de la RS. Cuando actualizaron la RS versus la One R, hicieron este sistema muy sencillo, como puedes ver, para poder sacar, meter la cámara y poder cambiar cosas tan básicas como por ejemplo es la batería. Si hablamos de la One R, que es su sistema anterior, sí que es cierto que aquí teníamos algo más complicado. Teníamos que sacar la cámara de una forma concreta y bueno, digamos que sí, era cómoda, pero no para todos y cada uno de los módulos. Se llegaba a hacer casi incómodo. Así que aquí le vamos a dar un punto a la Go 3, pero la One RS creo que también tiene un punto bastante interesante, el hecho de que la carcasa pueda permitirnos sacar la cámara, cambiar la batería, todo de una forma muy rápida. En definitiva, tengo dudas. Así que déjamelo por aquí abajo en comentarios cuál de las dos crees que es más cómoda o es mejor. Pasamos a la siguiente prueba, y esa no es ni más ni menos que la batería. ¿Qué capacidad tenemos de batería? Bueno, pues en la One RS contamos con una capacidad de 1445 mAh. En cambio, en la Go 3 contamos con solo 310 mAh si hablamos de este pequeño cuerpecito en solitario, que tiene prácticamente la misma duración que esta cámara con esta batería roja que tiene ahora mismo instalada. Créeme que la optimización ha llegado a tal punto y la evolución que merece un claro reconocimiento. Pero bueno, estábamos hablando de las capacidades de la batería. 310 mAh para la Go 3, que sumados a los 1200 del estuche se queda en un resultante superior o ligeramente superior en 1510 mAh con respecto a la One RS. Lo que sí que es cierto que en la One RS las baterías son intercambiables, podemos retirarlas en un momento y poner una nueva, y en la Go 3 no podemos intercambiarlas. Tendríamos que cargar la cámara mediante el puerto USB tipo C que tiene en uno de sus laterales. Aún así, también te digo que 2 o 3 baterías de la One RS es la batería que tiene la Go 3, así que tampoco vamos a tener que preocuparnos en exceso. Como puedes ver en las diferentes pruebas que hemos realizado, que es considerable la grabación que tiene la Go 3. Es más, cuando se detiene, concretamente lo hace en 1 hora y 36 minutos, que es exactamente el tiempo que tarda en llenar las 64 GB que tiene de capacidad. Si vas a grabar más de continuo, te recomiendo la versión de 128 GB, donde vas a poder llegar prácticamente casi a las 3 horas sin que la cámara llegue a pararse o detenerse. Lo que han hecho con la Go 3 es excepcional y no me cansaré de repetirlo, porque se hace súper cómodo el hecho de olvidarnos del mundo de la batería, porque ahora sí que sí,
nos sobra. Hablando ahora de los sensores, los captadores de luz, los encargados de recoger esa luz que nosotros estamos viendo en la calle y proyectarlos dentro de un sensor digital para guardar nuestras imágenes. En la One RS, concretamente en este módulo 4K Boost, contamos con un sensor de media pulgada de 48 megapíxeles con capacidades realmente locas. En cambio, en la Go 3 contamos con un sensor tradicional de cámaras de acción 1x2.3 pulgada, ligeramente más pequeñito, pero que aún así vamos a ver a lo largo de toda la comparativa que el rendimiento está muy bien. Un gran detalle es que para la One RS, como bien te he nombrado, son 48 megapíxeles. En el caso de la Go 3 solamente tenemos 9. El píxel es mucho más grande en la Go 3 y esto va a hacer que, bueno, en algunas pruebas destaque un poquitín más por encima. Pero a eso llegamos más adelante. Si hablamos de la resolución máxima, en la One RS contamos con hasta 4K 60 fotogramas por segundo, cosa que la Go 3 se queda un pelín por debajo a 2,5K 50 fotogramas por segundo. Aunque también déjame decirte que esa resolución en la One RS podemos escalarla hasta los 8K cuando hablamos de timelapse, algo muy heavy, que permiten también esos 48 megapíxeles como bien te he nombrado antes. Algo muy guay que has visto a lo largo de los años dentro de este canal, porque ya le hemos sacado un montón de partido a esta One RS y seguimos haciéndolo. En el ángulo de visión sí es cierto que hay algunas diferencias, y es que la One RS no tiene tanto ángulo de visión como si es capaz de conseguir la Go 3, y también las formas que tienen de grabación ambas cámaras. La One RS tiene una forma tradicional porque su sensor es más bien rectangular, en cambio la Go 3 con su sensor cuadrado, el cual te he nombrado en un montón de ocasiones, nos va a permitir cambiar de horizontal a vertical grabando simplemente en un formato concreto que es Video Free Frame, y después en el ordenador, después de haberlo grabado, vamos a poder elegir que ese contenido vaya directamente para Instagram, que vaya para YouTube, y eso sin hacer grandes recortes, solo aprovechando un archivo en bruto que está especialmente diseñado para eso. Esto también le permite que temas como el Horizon Leveling los hagan excepcionalmente bien y prácticamente en todos y cada uno de los archivos que grabamos en Video Free Frame. Por lo tanto, da igual donde tengamos la cámara o en qué posición, que el horizonte, si queremos, siempre va a estar completamente recto, o incluso podríamos moverlo manualmente. Eso ya lo dejo a tu elección. Saltando directamente a la siguiente prueba, hablamos de la estabilización. Y es que en este caso también la Go 3 destaca por encima de la One RS. Está claro que cuanto más ángulo de visión tengamos, más fácil va a ser estabilizarlo. Pero al punto que lo hace la Go 3, oye, yo no sé de qué forma se puede lograr porque parece prácticamente brujería. Una cámara excepcionalmente pequeña con sensor muy grande para el tamaño que tiene, que sea capaz de conseguir ese nivel de estabilización es realmente loco. Aquí comparando estas dos cámaras sí que es cierto que se nota que la Go 3 ha evolucionado en cuanto al sistema de grabación y que en ese caso Flow State, el estabilizador de Insta360, funciona mucho mejor y podemos conseguir mejores resultados. Incluso cuando las luces se apagan y nos metemos en el mundo de la noche. Ambas cámaras funcionan perfectamente bien, incluso la estabilización que nombrábamos hace unos segundos. En este aspecto es algo que ya te he nombrado un montón de ocasiones, Insta360 lo sabe gestionar muy bien. Pero ahora puede que me digas, oye Álvaro, tenemos un pequeño problema, al menos en concepto. Sí que es cierto que los 9 megapíxeles que tiene la Go 3 hace que los píxeles sean muy grandes y el funcionamiento baja luminosidad o por la noche sea prácticamente lo normal, ¿no? Lo que vamos a esperar. Pero la One RS debería funcionar peor porque tiene 48, el píxel es súper pequeño. Pues utiliza una técnica muy común en teléfonos móviles a día de hoy, que es el pixel binning, que es coger 4 píxeles, juntarlos en uno solo y convertir ese sensor de 48 megapíxeles en 12 momentáneamente para poder captar el doble de luz. Es por esto que en entornos de baja luminosidad no vamos a poder obtener ese 8K o 48 megapíxeles. Nos quedamos en 12 megapíxeles o 4K porque estamos utilizando ese pixel binning para el funcionamiento correcto en baja luminosidad y que no nos genere demasiado ruido. Como puedes ver, el funcionamiento, y como bien te he dicho antes, muy bueno, incluso con técnicas avanzadas como por ejemplo los timelapse o los starlapse. Colocando estas cámaras en un entorno normalito, a contraluz, pero normalito. Podemos comprobar cómo directamente la RS le cuesta un poquitín más, sobre todo cuando el sol entra por el horizonte y empiezan esos grandes contrastes. El negro es mucho más evidente en una RS, mientras tanto que en la Go 3 tenemos mejor rango dinámico y no genera el ruido tan fácilmente o tan rápidamente, algo también muy chulo. Y en esos entornos en los que la luz por completo se ha acabado, ¿cómo funcionan ambas cámaras?
Pues sorprendentemente muy bien. Ambas cámaras cuentan con un modo Starlapse, el cual nos va a permitir hacer intervalos de tiempo, es decir, hacer timelapse por la noche, y podemos ver perfectamente cómo se va moviendo todo el cielo nocturno. Que bueno, nos estamos moviendo nosotros con la rotación de la Tierra, pero bueno, eso es otro tema. Incluso en esta técnica vemos que el resultado es bastante positivo y que ambas cámaras se defienden muy bien. Pero ¿y si damos un pasito más adelante? Hablamos de los Star Trails, los recorridos de estrellas. Pues de la misma forma conseguimos un resultado muy similar. Ambas cámaras funcionan muy bien, los resultados son muy parecidos, y lo cierto es que me he quedado muy satisfecho con ambos resultados. Era lo que esperaba, son unas verdaderas titanes ambas dos en este tipo de entornos, y lo cierto es que nunca dejan de sorprendernos la marca Insta360 en entornos nocturnos, porque el funcionamiento, como bien puedes ver, pues es perfecto. ¿Mejorable? Sí, como todo, pero comparado con otras cámaras, muy por encima del resto. Ahora bien, hablando de dos apartados polémicos. Polémicos en la marca, porque es algo que no destacan especialmente toda la marca Insta360 o prácticamente ninguna de sus cámaras, y son precisamente la cámara lenta. ¿Qué pasa con las cámaras lentas? Pues que en la RS contamos con 1080, 120 fotogramas por segundo. Sí, 1080 en 2023. Con la Go 3, más de lo mismo, pero también tengo que decirte que no soy partidario de grabar pues directamente a esas resoluciones, y lo que suelo hacer siempre es 2,5K 50 fotogramas por segundo en la Go 3 y 4K 60 fotogramas por segundo en la RS. Sé que no es mucha cámara lenta, pero por lo menos tenemos el doble de reducción y algo más va a hacer. Por último, la última prueba, también algo polémica, porque el tema del sonido ha sido algo que siempre Insta360 ha costado un poquitín más. Sí que es cierto que la Go 3 ha mejorado, pero todavía está en un escalón con respecto a otras marcas. Ahora quiero ponerte una pequeña prueba y quiero que seas tú quien me diga cuál de las dos se escucha mejor. En un entorno donde no hay apenas ruido, donde no hay ni siquiera viento, ¿cuál de las dos se escucha mejor? Decide tú. Y así puedes escuchar estas dos cámaras. Hay una leve brisa, pero prácticamente podemos decir que es un día completamente en calma. En exteriores, sin ni siquiera ponerle ningún tipo de micrófono a ninguna de las dos cámaras. Y ahora quiero que me digas, por aquí abajo, ¿cuál de las dos se escucha mejor? Si esta primera o esta segunda. ¿Nos van a servir alguna de estas dos cámaras para poder hacer videoblogging? Déjamelo por aquí abajo en comentarios. ¿Qué? ¿Cuál de las dos se escucha mejor? Yo aquí tengo mis preferencias y tengo que decirte que la Go 3 ha mejorado un montón con ese micrófono frontal mirando directamente hacia nosotros. Pero vamos a poner la cosa un poquitín más complicada. Esta prueba todavía puede ser peor. Y es que, ¿cómo funcionan estas cámaras en un entorno con mucho ruido, muchísimo ruido y muchísimo viento? Aquí la tienes. Y así se escuchan estas cámaras en medio del agua. Estamos en el agua, hay un montón de viento en este cabo de Gata Níjar en Almería, un paraje espectacular, concretamente aquí en Carboneras. Así que nada, se escucha. ¿Cuál te gusta más? ¿La cámara o la otra cámara? Déjamelo por aquí abajo en comentarios y me encantará poder leerte. Vamos a seguir. ¿Qué? ¿Cuál de las dos crees que se escucha peor? Estamos de acuerdo que en este tipo de entornos tan complejos o tan dificultosos, ambas cámaras deberían de mejorar un poquitín más y ofrecernos un plus en cuanto al tratamiento de audio. Será algo que probablemente veamos, y cuando lo veamos te lo voy a contar dentro de este canal, estoy seguro. Ahora sí que sí, vamos al apartado final. Hablando de las aplicaciones. Las aplicaciones, en este caso, es exactamente la misma. La aplicación de Insta360. A día de hoy, la más completa del mercado. Utilizando la inteligencia artificial podemos montar cosas súper rápido, controlar las propias cámaras y hacer un montón de funciones que ya te he contado dentro de este canal. Así que te recomiendo ver el vídeo. Y si hablamos del dinerito, algo interesante. Hemos utilizado en todo momento el módulo más sencillo de todos que cuenta la One RS. Sí que es cierto que la RS tiene módulos aparte que podemos utilizar y sacarle partido, como es el caso de este módulo de Leica con un sensor de 1 pulgada que podemos utilizar en una R o en una RS sin problemas, o incluso el módulo de 360 grados, el cual convierte nuestra cámara fácilmente en una cámara 360. Pero he querido utilizar este módulo tan básico, tan sencillo, por su precio. Me parece a día de hoy el precio más competitivo e illoco
que podemos conseguir dentro del mercado. Y es que desde el lanzamiento ya era económico, 419 euros para este módulo 4K Boost, que ahora mismo puedes comprarlo por 200 y poco euros, con regalos completamente gratis solo por utilizar mis enlaces, que te los dejo siempre por aquí abajo en la descripción. En cambio, la Go 3 cuenta con un precio desde 429 euros en su versión más básica de 32 GB. Ya sabes, aquí la Go 3 tenemos que elegir el almacenamiento antes de comprar la cámara. Contamos con versiones de 32, 64 y 128 GB, saltando de poquito en poquito de dinero y habiendo apenas 50 euros entre la versión más básica y la versión más avanzada. Como puedes ver, es casi el doble de precio y unas características también diferentes. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues depende. Quizás este módulo 4K Boost no destaque mucho, a excepción de ciertos momentos como los timelapse, los starlapse o incluso en fotografía con esos 48 megapíxeles. Pero sí que hace una cámara súper interesante el hecho de que tengamos módulos para poder hacer la batería más grande, como bien te he contado en un montón de vídeos dentro del canal, para poder poner un módulo 360 grados en esta cámara o un módulo de 1 pulgada. En definitiva, es una cámara ultra polivalente y que a día de hoy es muy buena. Pero claro, depende de eso. Módulos tenemos que comprar aparte y que ya no la hacen la más económica de todas. En cambio, la Go 3 es un sistema compacto, cerrado, donde vamos a encontrar todo lo que necesitemos dentro de la propia caja una vez que compremos nuestra cámara. Prácticamente puedo decirte, y lo he repetido un montón de veces, que no hace falta comprar nada extra, que con todo lo que viene dentro de la caja, el 95% de las actividades podemos hacerlas cómodamente. También la pantalla abatible, la duración de batería, el tamaño tan pequeñito que tiene y el excepcional comportamiento con altas temperaturas. En definitiva, la hacen una cámara súper completa. Pero entiendo que ambas dos cámaras son completamente diferentes y aquí la mejor de todas quiero que lo decidas tú. En cualquier caso, los enlaces siempre los vas a tener por aquí abajo en la descripción. Por aquí puedes ver otro vídeo que te interese u otra comparativa para ver cuál es la cámara que más se adapta a tus necesidades o en la búsqueda de esa cámara perfecta. Y por aquí te suscribes al canal para no perderte nada de lo que te tengo preparado próximamente, porque se vienen cositas muy grandes. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, un beso fuerte. Chao.